Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a una edición más de Amor Consciente aquí por su estación ZBR TV Online. Es un gusto como cada jueves, en punto de las 7, estar con ustedes y poder transmitir un poco más de esto llamado amor, amor consciente, esta conciencia que nos permite crecer, que nos permite transmutar aquello que en nuestro interior está enquistado y no nos está permitiendo alcanzar un siguiente nivel, un nivel más pleno, un nivel más libre, un nivel que nos permita estar en contacto con lo que hoy está sucediendo en nuestra vida, porque no está sucediendo otra cosa más que lo que hoy estás presenciando. Nada más basta que te detengas por un momento, observes qué hay a tu alrededor, qué está sucediendo hoy día a tu alrededor, y te vas a dar cuenta que lo que está sucediendo no tiene nada que ver en relación con lo que estás pensando, en lo que estuviste pensando. Y es bien importante entender que mucho de eso se debe a que no me detengo a observar mi mente, no me detengo a observar mis pensamientos, no me detengo a darme cuenta, ¿sí? Ese es el ejercicio, el primer ejercicio de la conciencia es el ejercicio de darme cuenta, es conciencia con conocimiento, es detenerme, observarme y aprender de mí. Entonces, hoy precisamente queremos acompañarte, y gracias por recibirnos, en un ejercicio más de amor consciente. Hoy vamos a hablar de cómo distinguir, cómo darnos cuenta de un problema, cuando realmente es un problema o que es un conflicto, y cuando no lo es, ¿sí? Por eso empiezo hablando de observar la mente es el principio de darme cuenta. ¿Qué sucede cuando no observo la mente? Hoy me preguntaban, Jorge, pero ¿qué sucede cuando no observas la mente? Cuando no observas la mente, desafortunadamente la mente se desborda, la mente empieza a pensar como si tuviera autonomía, pero la realidad es que esa autonomía se rige por un aparato psíquico, que es un poco elaborado hablar de él, pero se elabora a través de lo que ya viví. Entonces, el pensamiento genera más pensamientos que están ligados a mi historia, están ligados al pasado. Entonces, la mente se obsesiona con el pasado o se obsesiona con el futuro, pero no está presente. Hablo de la mente, la depositaria de todos los recuerdos de tu vida. Entonces, ¿qué es lo que sucede en el estricto cuando no observo mi mente y simplemente dejo que los pensamientos fluyan y fluyan y fluyan libremente? Que me van a generar ansiedad y eso puede desbordar en angustia, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a diferenciar un problema de lo que no es un problema o de lo que ya es un conflicto? Por eso es bien importante que en cada momento que puedas te detengas a hacer un pequeño corte, un corte de pensamiento, ¿sí? Así como en un negocio podemos hacer un corte de caja para ver cuánto se ha vendido, si tengo que hacer un retiro del dinero que está en la caja, de la misma manera tengo que hacer un corte, ¿sí? Un corte de pensamiento. ¿En qué está mi pensamiento situado? ¿En qué está mi pensamiento atascado, obsesionado, ¿sí? Que ya me está generando ansiedad? Entonces, al hacer este corte de pensamiento, me va a permitir, al menos en el día, que no se me acumule una cantidad muy fuerte de estos pensamientos desbordados que acaben generando un problema o creando un problema donde no existe. ¿Qué es esta situación de crear un problema donde no existe? Es cuando el recurso de la mente ante una situación que ya experimenté, que ya viví, que viví con otra persona o con un grupo de personas, donde se generó una situación, pues lo primero que tengo que voltear a ver es que ya no estoy viviendo esa situación, ¿sí? Esa situación la viví de alguna manera. Entonces, ¿qué me va a permitir cuando yo me detenga a observar la situación? Me va a permitir detenerme para ver qué desconozco, qué puedo hacer diferente y lo mejor de todo, ¿sí? Lo que ignoro, y lo que ignoro, como lo decía el programa pasado, es la capacidad no descubierta que tengo para generar o resolver esa situación, ¿sí? Generando un resultado diferente
donde sea indiscutiblemente correcto para el otro y para mí. No nada más para mí, porque acuérdate que puedo ser intransigente. El ser humano tiene esa capacidad y esa cualidad de ser intransigente. ¿Y cuándo es intransigente uno? Cuando uno quiere tener la razón. No hay cosa más caótica que un ser humano que en verdad está aferrado a tener la razón. Y acuérdate que cuando quieres tener la razón, desafortunadamente vienes de la mano de la ignorancia. Y cuando hablo de la ignorancia, insisto, no estoy hablando de tu capacidad intelectual, cognitiva, tu capacidad o tu acervo de información, ¿sí? No, estoy hablando de tu interior, de tu capacidad de resolver de otra manera el conflicto o la situación que se te está presentando. ¿Por qué? Porque somos diferentes, porque todos somos distintos. Somos 11,000 millones de seres humanos en este planeta, generando N cantidad de situaciones y atravesando N cantidad de circunstancias. Imagínate si juntáramos esos 11,000 millones de ideas en el momento para resolver un problema, la cantidad de respuestas o de ideas que se darían, o se haría una propuesta, esta lluvia de ideas famosísima, ¿sí? Y pues por cuál nos vamos, ¿no? Y entonces una persona que está sesgada desde sus creencias, desde sus limitantes expectativas, va a negar toda esta posibilidad y se va a ir únicamente por esta pequeña línea. Y es precisamente lo que hoy estoy tratando de aportar en este programa. No te sesgues, no te cierres a la posibilidad de desarrollar de una manera distinta una solución ante esa situación que se te está presentando. Todas las situaciones que se nos presentan en la vida son una grandiosa oportunidad para develar, para descubrir ese nuevo potencial que está esperando y aguardando. Imagínate que ese potencial está diciendo, con esta sí salgo a la luz, y resulta que ni siquiera volteas a ver tu potencial y te vuelves a centrar en las neuróticas necedades con las que quieres resolver una vez más ese conflicto. Y son herramientas que ya no sirven, son herramientas que desafortunadamente solo crean más problema y elevan el problema a un nivel de conflicto. El conflicto se gesta, se genera cuando la diferencia que en ese momento está pidiendo nuestra participación, porque somos dos tratando de resolver la diferencia, por eso es la diferencia de resolución, entonces se eleva a nivel de conflicto. Y ese conflicto va a ser mucho más complicado porque probablemente vamos a tener que invitar a un tercero. Y lamentablemente cuando invitamos a un tercero, las cosas se descomponen aún más, imagínate. Y más cuando ese tercero te está hablando desde cómo le fue en la feria, ¿sí? Y es cuando invitas al problema a que te solucione el conflicto, ¿sí? La persona que te educó, imagínate, en este caso tu mamá o tu papá, y resulta que no te estás dando cuenta que la manera como estás tratando de resolver el conflicto viene de ese ejercicio del ejemplo aprendido en casa. No estoy diciendo que sea malo o que sea bueno, pero hablo de la limitación. ¿Qué sucede si entonces nos acercamos a una versión distinta donde nunca lo he hecho? Esta versión nueva es una versión que ni siquiera sé cómo usarla, como una versión nueva de tecnología, pero me voy a poner a aprenderla, a ver de qué manera puedo emplearla para poder solucionar esta diferencia o este incluso conflicto que ya surgió. ¿Por qué estoy hablando esta tarde de esto? Porque todo el tiempo estamos enfrentando situaciones que requieren el ejercicio de resolverse. Todo el tiempo el otro va a poner a prueba todo lo que he aprendido para desaprenderlo tal vez incluso y elaborar nuevas formas, nuevas herramientas que me permitan solucionar de una forma distinta. Y todo el tiempo estamos jugando este juego. Todo el tiempo estamos, ¿sí?, a expensas de que el otro me desafíe, pero no por desafiarme conscientemente. Me desafía en el momento que esa relación para mí es tan importante y tan crucial que voy a buscar una forma donde pueda surgir una solución que nos permita a los dos, a los tres y a todos los involucrados poder llegar a un equilibrio.
¿Por qué hablamos de equilibrio? Porque sabemos que en el equilibrio se encuentra la estabilidad. Sí, no estoy hablando de darle gusto a todos, ojo. Si quisiéramos darle gusto a todos o darle gusto a uno para evitar el conflicto, lo único que estamos haciendo es ceder. Y he hablado esto en otros programas. El problema de ceder es que acostumbramos al otro que yo siempre voy a ceder. Y entonces el día de mañana que la suma de todos estos problemas se hayan convertido en la suma de un gran conflicto, no voy a tener herramientas para resolverlo. Me habré quedado sin las herramientas y entonces me va a generar una frustración tan grande que desafortunadamente tu ansiedad y tu angustia te puede rebasar. Y es ahí entonces donde entra otro tercero. Y es donde entra el recurso del psiquiatra. El psiquiatra, cuando lo vas a ver y revisa tu caso, te dice, necesitamos de este químico para que te baje los niveles ya generados y disparados de tu cerebro en tu pensamiento, que es lo que está generando una fuerte aceleración, que ya entraste en estados de estrés prolongado o de paranoia incluso, ¿sí? Entonces, con esto no estoy diciendo que ya entraste en un trastorno paranoico, ¿sí? Paranoide, pero sí estamos generando situaciones ya por ese exceso de pensamiento desbordado, porque esa mente ya no está siendo observada, ya no se está manteniendo en el nivel que se debe de mantener, porque tú puedes mantener tu mente quieta, tú puedes mantener tu mente observada y tus pensamientos menos acelerados, menos propensos a que te desbordes. ¿Cómo sucede eso? Porque sí es posible, pero es posible solo si te detienes, si observas, insisto, en el momento que requiere de mi atención y cómo lo voy a resolver. Pero si solo lo postergas, si crees que la solución es la postergación, si crees que la solución es el olvido, si crees que la solución es hacer a un lado, si crees que solito se va a resolver, te tengo una muy mala noticia. Lo único que va a suceder es que eso va a seguir ahí, ¿sí? Va a seguir vivo el problema, ¿sí? Y lamentablemente, cuando llegue el momento de volver a compartir con esas personas, te vas a resistir a hacerlo y desafortunadamente te habrás quedado sin recursos y entonces va a crear un problema o un conflicto más grande. Entonces, te invito a que no te cierres a la posibilidad que puede existir de encontrar nuevas herramientas, de potenciar lo que desconoces, lo que ignoras en tu interior, pero que es pura sabiduría, para que puedas resolver el problema. Entonces, ¿cómo diferenciar un problema? ¿Cómo diferenciar un conflicto? Lo único que tengo que hacer es detenerme y decirme qué me está limitando hoy día en mi vida, en lo cotidiano, porque a lo que te limites a tu libertad de poder ir y venir libremente, ¿sí? Entonces, desafortunadamente desde ahí, la que y el que se está limitando eres solamente tú. Entonces, precisamente por eso el tema tan importante este día de venir a compartir cómo diferenciar un problema, lo único que tengo que hacer es hacer un alto, detenerme, escucharme, observar, sacar la situación, ¿sí?, a la mesa, como lo decimos, y empezar a desmenuzar el problema y el conflicto como se suscitó para poderlo observar, ver quiénes participaron y de qué manera lo puedo resolver. Parece un ejercicio complicado en un principio cuando no tengo las herramientas o cuando no tengo nuevas herramientas disponibles. Al principio sí es un poco complicado, pero conforme vas haciendo este ejercicio, porque ¿qué crees? Todos los días enfrentamos una diferencia. Todos los días alguien nos va a plantear la posibilidad de resolver esa diferencia. Entonces, si esto se vuelve un ejercicio en el amor, en el aprender a amarte, en el camino del amor consciente, en este camino consciente de ti mismo, créeme que día a día se te va a hacer mucho más ligero y se te va a hacer mucho más fácil el poder resolver asertivamente cualquier tipo de problema cuando se está manifestando. Es más, hacerlo hasta el nivel, ¿sí?, cuando es una diferencia. Pero ojo con esto. Cuando hablo de este tipo de soluciones, porque no es una pseudo solución, es una solución real, no estoy diciendo que tienes que llevarlo en el estricto y en la práctica continua. No somos ni el Dalai Lama, no estamos en el camino de la iluminación,
Amor consciente te va a llevar al ejercicio de detenerte y decir, creo que me estoy equivocando. Y entonces poder en ese momento ejercer o hacer el ejercicio de ofrecer una disculpa, de detener a la persona y decir, creo que no es la manera, ¿sí? Pero sabiendo que en cualquier momento mi parte humana no observada se va a desbordar en cualquier chico momentito, ¿sí? ¿Y esto qué significa? Que todos en algún momento resbalamos, todos resbalamos, el que no resbala hasta el suelo va a dar, ¿sí? Entonces, amor consciente es una herramienta, es un camino, es un rompecabezas, si lo quieres ver así, que pieza a pieza de todo lo que vamos hablando va permitiendo que aparezca una imagen total, y lo que vas a ver en esa imagen es tu propia imagen. No vas a ver la imagen de nadie más, porque se vuelve tentador de repente. ¿Qué sucede si invito a un amigo, a un hermano, a mi mamá, a la imagen que quieras traer a ese rompecabezas? Pues no lo vas a lograr ver porque tú no vives en el interior de ese cuerpo, porque tú no vives la experiencia de ese cuerpo. Entonces es bien importante aprender a detenernos, observar la situación que se está suscitando, aprender a hacerme responsable de lo que fue mi participación, porque claro que tienes una participación, todos tenemos una participación en las diferencias cuando se están gestando, y más cuando aparece ya el problema. Ya no es una diferencia, ya es un problema. ¿Por qué? Porque nos está distanciando, porque está creando una pérdida de la libertad que gozábamos antes, hasta el nivel de conflicto. Y ese conflicto desafortunadamente puede llevar, en muchos de los casos, a muchas de las relaciones entre hermanos, entre padre y madre, entre pareja, ¿sí? Entre patrón empleado, al nivel que sea, los puede llevar incluso a un rompimiento, a un desgaste, que es lo peor. ¿Y por qué nos lleva a un desgaste? Porque una de las dos partes fue tan intransigente, queriendo tener la razón, completamente de la mano de la ignorancia. Entonces te invito, ¿sí?, nuevamente, si realmente quieres aprender el arte, porque es un arte, se tiene que aprender y emprender. Para poder aprender el arte de resolver una diferencia, un problema o ya un conflicto, primero tienes que aprender a conocerte, potenciar nuevas herramientas que te permitan resolver asertivamente e indiscutiblemente desde lo correcto para el otro y para ti, ¿sí?, el problema o el conflicto. Entonces, hagamos un alto, escribe el problema, escribe el conflicto, los 3 conflictos, los 7 conflictos, el único conflicto, ¿sí?, que ahorita estés viviendo, que estés presenciando, para que te des cuenta qué necesitas hacer. Increíblemente muchos de estos problemas te vas a dar cuenta que no requieren de nada. Requieren, en primer paso, que tú te hagas responsable de tu actuación, de tu situación y de cómo participaste y gestaste esta situación. Desde ahí vendrá un aprendizaje valiosísimo. La otra es que te vas a dar cuenta que como no controlamos nada allá afuera, a lo mucho, a lo que puedo presumir tal vez, a lo que puedo llegar, es tal vez a tener una plática con la otra persona o con las otras personas, si así es pertinente y se presta la situación. Si no, lo mejor es simplemente ya no prestarle atención, hacerte para atrás, no volver a participar de la misma manera como lo hiciste ante semejante situación, para que no vuelva a quedar expuesto, y menos cuando hay tanta gente involucrada. Muchos de estos problemas se dan en empresas, se dan en familias, se dan en grupos, precisamente por la diversidad de cómo se observa y se ve el problema, por la diversidad de percepciones. Acuérdate que uno de los temas más delicados en el planeta es el tema de la percepción. Todos podemos estar observando la misma situación y tener una percepción completamente distinta. ¿De qué va a depender? De mi estado anímico, de mis emociones, de mis sensaciones, de mis sentimientos, y aparte de mis pensamientos y de mi conciencia del presente. Si yo ni siquiera estoy presente, mi cuerpo está presente, pero mi mente quién sabe dónde está, o estoy en las redes sociales metido y de repente sucede la situación y lo único que hice fue voltear por una
por milésimas de segundo y decir, ¡ay, qué bárbaro! Desde ahí está mi percepción. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado en el momento que se suscita un problema, en el momento que se suscita una crisis, para no hacer un juicio, para no hacer inmediatamente una crítica, un juicio, porque desafortunadamente no tienes la información completa, no posees la información completa y total del evento más todo lo que permea, ¿sí? esa situación o ese conglomerado de situaciones. Entonces, lo peor que puedo hacer es presumir que tengo la razón. En segundo lugar, para resolverlo, también lo peor que podemos hacer es presumir que tenemos la razón ante la actitud que estoy tomando. No, no la tenemos, insisto, venimos de la mano de la profunda y grandiosa ignorancia, ¿sí? ¿Alguna vez jugaron maratón? ¿Cuántas veces en el maratón decíamos un punto más para la ignorancia? Es exactamente lo mismo en la resolución de un problema o la resolución de un conflicto. Muchas veces hacemos conflictos o hacemos problemas de maneras tan ridículas y de maneras tan absurdas, de maneras tan infantiles, donde ni siquiera debió de haber aparecido el conflicto. Pero lamentablemente todo esto emerge y sucede por una situación atrás, una situación que no se resolvió, una situación que no se habló, una situación que no está acordada probablemente, o infinidad de cosas que vengo arrastrando porque no tengo ni siquiera las ganas de hablarlo. Y entonces se va acumule y acumule y acumule y acumule y acumule y acumule hasta que llega un momento que yo exploto. Y exploto en el momento menos indicado. Entonces hay muchas maneras de cómo podemos generar un problema, cómo podemos elevar un problema a una crisis y lo que es peor aún, cómo llevamos una crisis a un estado insuperable. ¿Sí? Y los seres humanos desafortunadamente tenemos esa habilidad y esa capacidad de lamentablemente llevarnos las situaciones al extremo sin darnos cuenta que pudimos en un momento detenernos en un acto de amor a ti mismo y al otro, porque de eso estamos hablando, o me equivoco. Según yo estamos hablando de un amor consciente, estamos hablando de la capacidad de hacerme cargo de mi reacción, de mi responsabilidad, ¿sí? Y permitir que el otro también se equivoque, ¿sí? Y entonces, ¿qué tendrá que suceder? Yo no estoy diciendo que tengo que dejar pasar, no, no te equivoques. Estoy sugiriendo que te hagas responsable de la parte que te corresponde en la diferencia o en el problema o en el conflicto y que posteriormente entonces, una vez que hayas razonado, una vez que hayas comprendido, que hayas volteado el problema para todos lados y veas de qué manera o de qué posibles maneras se puede resolver y es más, cuál es la manera que va a permitir que indiscutiblemente suceda el imperativo categórico de Kant. ¿Y cuál es ese imperativo categórico de Kant? ¿Sí? Que suceda lo indiscutiblemente correcto para el otro y para ti. Lo indiscutiblemente correcto. Llegar a ese ejercicio nos toma mucho tiempo, pero es un ejercicio hermosísimo. Es un ejercicio que requiere de toda tu energía interna, tu energía externa, tu capacidad de autocontrol, tu capacidad de autodominio, ¿sí? Y ojalá pudiéramos llegar a la gobernabilidad donde emergen de manera natural los valores y los principios humanos. Pero estamos hablando ya de palabras mayores. En un ejercicio primario te estoy invitando a que te des la oportunidad simplemente de detenerte, saca el problema, desmenúzalo, ¿sí? Ahí sí, en la mesa, destruye el problema, ¿sí? Reconstruye la escena, busca una solución viable, comparte entonces la solución viable, busca a esa persona, dile, quisiera platicar contigo de la situación que se suscitó, quisiera proponer una solución. Vamos a ver si juntos podemos llegar a un acuerdo que nos permita protegernos el día de mañana de una nueva situación similar, parecida o nada que ver. Pero que al final del día no estamos exentos de que vuelva a suceder el tener que volver a vivir una experiencia que nos invite a ser resuelta. Entonces,
Por eso estoy hablando esta tarde, calurosa, por cierto, en la que tenemos que aprender a resolver problemas y conflictos. Estamos presenciando increíblemente uno de los problemas del calentamiento global. Hoy me sorprendió, saliéndome un poquito, pero es un poco del problema y del conflicto que estamos presenciando. La calidad del aire en nuestro estado, en Querétaro, que presumíamos de tener una calidad increíble de aire, hoy se encuentra en uno de los niveles más altos, ¿sí?, de toxicidad. Es mala, es muy mala la calidad de nuestro aire esta tarde, con un calor increíblemente insoportable, y además cada vez se vuelven más recurrentes. Tenemos una sequía increíble, no ha llovido, pero somos parte de ese problema. ¿Qué estamos dispuestos a proponer para que este problema, entre todos, podamos hacer una mejora? Estoy seguro que podemos hacer una mejora. Entonces, si te puedes dar cuenta, ante cualquier situación, todo el día, durante la presencia, ¿sí?, en tu presencia y la presencia del otro, nos vamos a dar cuenta que estamos enfrentando todo el tiempo situaciones, todo el tiempo nos está generando la presencia del otro, mi presencia con el otro, está creando un desafío, está generando, ¿sí?, el desafío en la comunicación verbal y no verbal de darnos a entender. Y cuando no nos damos a entender, a eso se le llama diferencia. Tú y yo tenemos una diferencia. Y eso no significa que es el fin del mundo, significa todo lo que he estado hablando. Es una invitación clara a buscar nuevas herramientas que ignoras que existen porque estás lleno de sabiduría, ¿sí?, para resolver esa situación, ese conflicto, ¿sí?, o esa crisis en la que te encuentras hoy día. ¿Sí? Así como el tema del calentamiento global, el tema de la temperatura hoy día en este estado, el tema de la mala calidad del aire que estamos enfrentando, ¿sí?, y el problema que tú estás enfrentando en este momento que no estás logrando superar y que no estás logrando resolver. ¿Y por qué está sucediendo? Porque no estás haciendo un alto responsable, un alto en el que estés generando, reinventando, destruyendo, si es necesario, ¿sí?, esta herramienta con la que estás acostumbrado a resolver tus conflictos, ¿sí?, y haciendo una reingeniería, ¿sí?, una reconstrucción, una reinvención de herramientas para solución de conflicto, de problema. Por eso mismo estoy hablando en Amor Consciente, en ZBR TV Online, esta tarde calurosa, de la solución. Aprende a diferenciar un problema. ¿Y cómo lo voy a diferenciar? Estando presente, observando mi mente, no dejando que se obsesione, dejando más bien en claro qué tengo que resolver, lo tengo que poner delante de mí y darme cuenta si estos problemas que se están suscitando, que me están robando mi paz, me están quitando mi tranquilidad, y lo más hermoso de todo, que es a lo que quiero llegar, ¿sabes de qué te estás perdiendo? De algo único, la libertad. La libertad de ser quien eres, de la libertad de compartirte, de la libertad de estar con quien quieras y con quien más quieres estar. ¿Por qué? Porque si no resuelvo esta situación, si no resuelvo este conflicto, si no resuelvo esta crisis, te vas a privar de ese gran regalo, y es único, porque solamente te fue dado mientras respires. El día que dejes de respirar, se habrá acabado el juego y esa libertad se evaporará junto con tu historia. Entonces, está en tus manos, ¿sí?, hacerte responsable de esa libertad. Está en tus manos hacerte responsable de poder compartirte, de poderte participar en los lugares que tú quieras. Pero para eso necesitas tener la fuerte, recia, arraigada capacidad de resolver cualquier situación. Y si no tienes una herramienta, te invito a que la desarrolles. Claro que puedes desarrollarla. En nuestro interior yace toda la sabiduría, todo el conocimiento. Por eso hemos sido capaces de evolucionar como hoy día hemos evolucionado. Por eso hoy tenemos la capacidad tecnológica de comunicarnos en tiempo y forma al instante, porque salió del cerebro de alguien. Alguien se detuvo a observar desde cómo funciona el cuerpo, cómo funciona el pensamiento y qué pasa si eso lo mandamos hacia afuera.
¿Cómo podemos vernos como lo hacen los ojos? Creamos cámaras, creamos N cantidad de instrumentos que nos permitan hacer lo que hoy estamos haciendo, ¿sí? Esta transmisión en vivo a través de algo fabuloso como el internet y todos los datos que corren a través de esto. Es exactamente lo mismo, crear herramientas que me permitan resolver conflictos, que me permitan resolver problemas. Entonces, ¿qué tengo que hacer en el estricto para aprender a comunicarme, para aprender a resolver y para aprender a ser asertivo? Conócete. Lo primero que tenemos que hacer es aprender a conocernos. Y sí es posible aprender a conocerte, pero para eso, ¿sí?, necesito desarrollar herramientas. Me acuerdo que en una ocasión, en una situación que tuve que enfrentar hace muchos años, me acuerdo que cuando tomé el teléfono e hice esa llamada para pedir ayuda, me acuerdo que ese gran amigo psicólogo, ese gran amigo terapeuta, en algún momento después de que pasamos toda esta situación juntos y que le estoy profundamente agradecido, me dijo, ¿te das cuenta por qué me llamaste cuando me tuviste que llamar? Y le dije, sí, porque estaba metido en una situación que creí que no iba a poder resolver. Me dijo, sí, nada más que visto de otra manera es porque te quedaste sin herramientas. ¡Wow! Efectivamente. ¿Sí? Y entonces me tenía que suceder esa situación para yo poder crear nuevas herramientas, herramientas que me permitan continuar con mi vida, con este hermoso viaje, que no depende de nadie, depende nada más de mí. No depende de las personas ni de las circunstancias, depende de la capacidad que tengo para resolverlo. Depende de la capacidad que tengo para levantarme y enfrentar la situación. ¿Por qué? Porque la vida todo el tiempo está poniéndole a todos los seres humanos situaciones que tiene que aprender a resolver. Y cuando una persona no sabe resolver su conflicto, ¿qué crees? Va a haber un daño colateral. Y probablemente ese daño colateral seas tú. Así me pasó a mí. Fui daño colateral de muchas personas que en ese momento yo no tenía las herramientas para poder resolver esos conflictos y esos daños colaterales porque no los entendía. Yo no entendía por qué tenía que ser un daño colateral de una situación que ni siquiera yo estaba provocando. Bienvenido al mundo. Ahí es donde vamos despertando a la conciencia, al conocimiento, a la ciencia, para que entonces después tú puedas crear tu propia conciencia y de ahí entiendas que este juego no se detiene llamado vida y que desde esta vida tenemos la única vida que tenemos, la capacidad, la obligación de destapar, de desarrollar, de crear estas herramientas, porque todo el tiempo tengo que enfrentar una nueva y única situación. Pero ¿qué crees? Si aprendo a resolver la situación, si aprendo la lección, como decimos, porque no es una lección ni buena ni mala, no es que el universo la tenga en contra de ti, es que es algo que tengo que aprender a resolver, porque es lo cotidiano, porque es lo de hoy, porque es vivir. Y cuando digo lo de hoy, no estoy hablando de moda. Estoy hablando es lo de hoy, que somos conscientes y que estamos despiertos. ¿Cuál es la consecuencia de despertar a la conciencia? Que cada vez me doy más cuenta de la cantidad de situaciones que tengo que aprender a resolver y entre más me apure a resolverlo, más libre voy a ser. Pero si me quedo sentado en una silla esperando que alguien me lo resuelva, porque esa es otra, estoy esperando que alguien más me resuelva el problemita. ¿Por qué? Porque casi yo soy tan bueno, pero tan bueno, ¿sí?, que desafortunadamente alguien más me lo tiene que resolver. Te tengo una muy mala noticia. Todos los seres humanos, sin importar qué tan bueno crees que eres o qué tan malo crees que eres, tenemos luz y tenemos oscuridad. Y tenemos que aprender a aventar esa luz a esta oscuridad. Y esa oscuridad es donde yace, ¿qué crees?, toda tu sabiduría. Entonces no le tengas miedo a esa oscuridad. Alégrate de tener estas oportunidades en los que te vas a meter a esa oscuridad, a rascarle y a iluminar y decir, ¡ay, ya encontré el problema! Exactamente. Y ahí está la solución al exterior. Te agradezco infinitamente y profundamente que te hayas dado la oportunidad de escuchar este mensaje y a este servidor, que con mucho gusto está compartiendo un poco de lo que la vida me ha regalado, pero me la ha regalado constantemente. Cómo aprender a resolver los problemas, los conflictos y las crisis que de repente tengo que aprender a hacer. Es un placer, es un gusto. Nos vemos la próxima semana. Y acuérdate, conócete.
Descúbrete para que te entregues a ti. Y entonces estarás en posición de poderte entregar a alguien más. No pierdas tu libertad por un absurdo. Y no seas víctima de tu soberbia. Porque eso es algo que lamentablemente, tarde que temprano, tendrás que aprender a sortear. Pero es diferente aquí hacer un alto y la caída es más ligera que hacerlo hasta acá y la caída viene hasta acá. ¿Sí? Ámate.